Hola, buenos días. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Poveda. Hola, Bienvenido. ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo me le va? Bueno, Aquí estoy tratando de organizar. La sesión. Ha estado un poco complejo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, doctor, esperamos entonces en lo que usted termina de organizar para dar inicio. Ok. Me avisa cuando ya tengamos que empezar. Sí, señor. Ya No estamos lo pude hacer por el ¿verdad? computador, estoy haciéndolo por... Uy, Estoy Alberto, haciéndolo por el teléfono. profesor. No pude por el computador. ¿Cómo? Bueno, ya Profesor estamos de listos para profesores. iniciar. A todos los asistentes. Nuestra próxima conferencia le damos la bienvenida al doctor Alberto Poveda Perdomo. El doctor nos va a dar hoy una conferencia sobre el recurso de apelación y la doble conformidad en derecho penal. El doctor Poveda, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, mejor magistrado del país en el año 2019, tratadista de Derecho Penal, es magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte. Doctor, bienvenido a la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchísimas gracias por brindarnos un espacio para acompañarnos en nuestra conmemoración en la Semana del Abogado. La doctora Paola Andrea Cardona envía sus saludos como decana de la facultad. Nos encontramos transmitiendo a través de YouTube del canal de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué Espinal. Bienvenido, doctor, y le doy la palabra. Buenos días. Es un enorme placer estar aquí en esta oportunidad acompañándolos en estas jornadas que han sido programadas de manera virtual. Por supuesto que esta situación mundial nos pone a ensayar con las nuevas tecnologías que están a nuestra disposición desde hace ya años, pero que por fuerza de la costumbre no hemos aprendido a utilizarlas como debería ser. Y justamente por ello ahora hemos tenido un pequeño retraso en la iniciación de esta charla. Por fortuna me precedió el profesor Germán Pavón Gómez, destacado penalista, quien, como lo dijo ya al final de su intervención, estaba listo para continuar muchas horas porque apenas estaba iniciando la presentación de su tema, lo cual es muy cierto porque los temas de teoría del delito, como los que él estaba trabajando, son de una enorme complejidad y dan para disertaciones muy extensas. En primer lugar, ahora quiero agradecer a mi directo amigo, el doctor Diego Omar Pérez Salas, y digo directo amigo para no decir amigo tan especial y de tantos años que hemos compartido en diversas actividades académicas de litigio y que nos vinculan espiritualmente desde nuestra época de colegio, luego en la universidad en donde compartimos, aunque el profesor Diego iba un poco adelante, yo iba un poco atrás rezagado, como siempre he estado detrás de él, que es una persona tan brillante y que ahora, para bien de la Universidad Cooperativa, está vinculado a las actividades docentes. Y, por supuesto, en el Tribunal Superior de Ibagué, en donde seguramente su talante ya es muy reconocido. La charla que me he propuesto dar el día de hoy tiene que ver con la doble conformidad, con el principio que se ha venido desarrollando en los últimos años y que tiene que ver con el derecho a apelar
la primer sentencia de condena. O sea, es un derecho que va más allá del derecho simple y puro de apelar. Va más allá del derecho a la doble instancia. Porque finalmente lo que se pregona con este principio de doble conformidad es que el primer fallo de condena, cualquiera que sea la autoridad que lo haya emitido, puede ser objeto de apelación ante otra autoridad. Y eso está consagrado en diversos documentos internacionales que garantizan la apelación del fallo de condena. No cabe duda que este es un tema importante, pero la importancia del tema ha escalado en la medida en que existen personas que han sido condenadas y que no tuvieron el trámite de la apelación. Brevemente hay que hacer la siguiente reseña. En Colombia está establecido constitucionalmente y por vía del bloque de constitucionalidad el derecho a la doble instancia. Sin embargo, la misma Constitución establece que el derecho a la doble instancia puede tener salvedades. Es decir, que en los términos de la Constitución original de 1991, en ocasiones y para determinados asuntos no se garantizaba la doble instancia o no existía el recurso a apelación. Frente a esa problemática, durante mucho tiempo se debatió ante la Corte Constitucional y en la propia Corte Suprema de Justicia el problema de la apelación frente a las sentencias de única instancia emitidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Desde siempre, la Corte Constitucional y, por supuesto, la Corte Suprema dijeron que no existía recurso de apelación contra los fallos de única instancia emitidos por la Corte Suprema en la medida en que existía una garantía especial. ¿En qué consistía esa garantía especial? En que el más alto tribunal del país, integrado por los magistrados de la Sala de Casación Penal, eran los encargados de proferir las sentencias contra aforados en única instancia. Los aforados que han sido objeto de condenas en única instancia de manera repetida han sido senadores y en los últimos tiempos, dando lugar a toda esta discusión, el ministro Arias. Y a partir de toda esta polémica que se desató con la condena del ministro Arias, se empezó a discutir de manera más amplia por los sectores políticos en primer lugar y por los académicos, digamos, pegados a esa discusión política, a discutir la necesidad de establecer un recurso de apelación para el fallo emitido por la Corte Suprema condenando a quienes habían sido objeto de procesos en única instancia. Y esa discusión dio lugar primeramente a lo expuesto por la Corte Constitucional en varias sentencias que fue emitiendo sucesivamente y en las que se pronunció sobre la necesidad de garantizar la doble instancia para esos asuntos. Entonces, especialmente en la sentencia C-792, C-792 de 2014, y luego en la SU-217 y la SU-218 de 2019, la Corte Constitucional no solamente señaló la necesidad de que existiera recurso de apelación contra las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia como juez de única instancia, sino que también se exhortó al Congreso de la República para que legislara sobre la materia. Y como fruto de esa exhortación de la Corte Constitucional y inclusive por decisiones de la propia Corte Suprema, se llegó a el Acto Legislativo 01 de 2018. El Acto Legislativo 01 de 2018 reformó básicamente el artículo 186
el 234 y el 235 de la Constitución. Esos preceptos fueron reformados para que de manera clara e inequívoca y con unos textos reiterativos que insisten en la materia, se dispusiera que quienes tenían fuero y eran juzgados por la Corte Suprema de Justicia tenían derecho a la apelación de la sentencia de condena. Ninguna otra sentencia, en los términos de la reforma constitucional, es objeto de apelación luego del fallo que emite la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como consecuencia de la reforma del artículo 186, se dijo en el inciso final de ese precepto, a partir del acto legislativo número 01 de 2018, que la primera condena podrá ser impugnada. Y entonces de ahí viene la denominación de la impugnación especial, que es una especie de apelación frente a esas sentencias. Y lo mismo el artículo 234 de la Constitución, en el inciso segundo se dijo, se tiene derecho a impugnar la primera sentencia de condena. Y para que no hubiese lugar a dudas o equívocos, en el parágrafo de ese mismo 234 se consignó nuevamente lo mismo. Derecho a impugnar la primera condena. Y para que las dudas que existieran sobre la materia desaparecieran por completo, frente a las atribuciones de la Corte, la competencia de la Corte, se dijo en el artículo 235, ya reformado por el acto legislativo 01 de 2018, en el numeral séptimo, que la Corte Suprema de Justicia va a tener una sala de segunda instancia conformada por 3 magistrados que se encargarán de resolver los asuntos de doble conformidad. No solo para las sentencias emitidas por la misma Corte Suprema de Justicia, sino también para conocer las sentencias de condena que emitan los tribunales. A ver, de manera sencilla para quienes no están iniciados en este tema. En general existe el recurso de apelación y eso significa que toda decisión, especialmente las sentencias de condena, son apelables. Sin embargo, la discusión surgió a partir de los fallos de única instancia emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en donde condenó a muchas personas y no tuvieron derecho al recurso de apelación. A partir de allí se dijo es necesario que exista un recurso de apelación que ahora se ha dado en denominar de impugnación especial frente a esas sentencias. Es decir, que otro juez de la misma categoría o de categoría superior conozca el recurso de apelación frente a la primer sentencia de condena. Como en este caso la Corte Suprema de Justicia no tiene un superior jerárquico, se hizo necesario que en la misma Corte se estableciera una sala para que resolviera las apelaciones contra los fallos que emitiera la propia Sala de Casación Penal. Porque con la creación de una sala de instrucción, la creación de una sala de primera instancia, que fueron los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que empezaron a funcionar ya hace más de un año y medio, ellos entonces se encargan de la instrucción de los asuntos de ley 600, la sala de primera instancia del juicio y la sentencia de condena, si es el caso, y esas decisiones son apeladas para que las conozca la Sala de Casación Penal. Puede ocurrir que la primera sentencia emitida por la Sala de primera instancia sea absolutoria, pero la segunda sentencia emitida por la Sala de Casación Penal sea condenatoria. Y lo que se quería era que esa sentencia, también en esos casos, fuera apelable. Y por eso se crea esa subsección o subsala en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Y, por supuesto, esa sección o subsala de la Corte Suprema de Justicia también se encargará, porque está en proceso de desarrollo legal el asunto, se encargará de resolver las apelaciones o impugnaciones especiales emitidos
en los casos en donde esa es la primera sentencia de condena. Con frecuencia ocurre que un juez emite fallo absolutorio y ese fallo absolutorio es apelado por la Fiscalía o por el Ministerio Público o por las víctimas y el tribunal emite sentencia de condena. En ocasiones se decía, se apela a esa sentencia, pero no se daba trámite al recurso de apelación porque sencillamente el recurso como tal no estaba regulado. Y por ello, ahora, con la disposición constitucional del Acto Legislativo 01 de 2018 y el proyecto de ley que está en curso en el Congreso, se garantiza que esas primeras sentencias de condenas, que pueden ser objeto de demanda de casación, en todo caso, también puedan ser objeto de recurso de impugnación especial, que llegaría ante la Sala de Recurso de Impugnación de la Corte Suprema de Justicia. En esos casos, si se utiliza el recurso de impugnación especial, como lo señala el proyecto de ley, que ya lo vamos a ver de una manera más concreta, no hay lugar al recurso de casación. Entonces, frente a ese panorama está el problema de cómo integrar y tramitar ese recurso de impugnación. Y en efecto, para desarrollar el acto legislativo al que hemos hecho mención, el acto legislativo 01 de 2018, se ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley 032 de 2019. El proyecto de ley 032 de 2019 que, de acuerdo con los documentos que tengo impresos y que vienen de la página oficial del Congreso de la República, los obtuve de la página Secretaría de Senado, se dice allí, proyecto de ley 032-2019, por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones. Y entre comillas se dice en la propia página del Congreso de la República, Ley Andrés Felipe Arias. Seguramente la denominación que se le da a esa ley, como ocurre con muchas otras, en este caso de manera oficial en la página del Congreso de la República, se debe a que todo el problema jurídico planteado por el derecho a apelar el fallo de condena, en este caso un fallo de condena emitido por la Corte Suprema como juez de única instancia para aforados, generó toda esta discusión que es fructífera en la medida en que se garantiza un derecho para que quien sea condenado tenga la posibilidad, así sea condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo juez del país, así sea condenado por esa sala, por esa corporación, tenga derecho al recurso de impugnación especial, como se denomina el proyecto. El proyecto fue presentado a mediados del año pasado y posteriormente el proyecto fue tramitado en el Congreso de la República. Hasta ahora, en lo que va de trámite, se tiene que, y para ello se pueden consultar las gacetas correspondientes, en la Gaceta del Congreso número 964 del 2 de octubre de 2019 y en la Gaceta del Congreso 1205 del martes 10 de diciembre de 2019. Hasta allí va lo que ha avanzado este proyecto de ley. Originalmente, el proyecto contenía algunas normas que generaron bastante discusión porque aparentemente se daba a entender que las sentencias de la Corte no estaban ejecutoriadas y que por lo tanto ellas serían objeto de un recurso
que seguramente podría dar en el trámite del recurso a que se declarara la prescripción de la acción penal en todos esos casos. La problemática que ha generado todo este asunto y la discusión en el propio Congreso llevó a que para el debate en la Comisión Primera del Senado de la República, que se encarga de los asuntos constitucionales y legales, la ponencia introdujera varios cambios. Si bien es cierto, en un momento dado se dijo que esa sala de la Corte Suprema iba a estar integrada por 3 miembros y que esos miembros iban a ser elegidos uno por cada una de estas entidades, el presidente de la República uno, la sala plena de la Corte Constitucional otro y el Congreso de la República el otro. Ahí estarían los 3, integrándose los 3 miembros de esa sección de la Corte Suprema de Justicia encargada de conocer la segunda instancia. Pero finalmente, en lo que se aprobó en Comisión Primera del Senado, luego del debate correspondiente, y que en este momento está pendiente del trámite ante la plenaria del Senado, trámite que está un poco dilatado o por lo menos demorado en la medida en que esta pandemia no ha permitido que el Congreso de la República sesione formalmente y de manera presencial. Solo ha habido sesiones de algunas comisiones y esperemos que el Congreso pueda sesionar prontamente, porque al fin y al cabo una democracia necesita de la presencia del Congreso de la República para estos propósitos, porque no se entiende que una democracia funcione sin que no se entiende que sin que un Estado social democrático de derecho funcione o tenga plena operancia de los poderes públicos si el propio Congreso de la República no está en actividad. Por eso es muy importante que el Congreso de la República desarrolle su actividad. Bueno, entonces en este momento está pendiente en el trámite que se conozca por Comisión Primera del Senado. No sé si los tiempos de esta legislatura, que va hasta junio, hasta el 20 de junio, alcance para aprobar el proyecto. Sería conveniente que se pudiera aprobar. Seguramente se pueden un artículo que publicamos sobre este tema del derecho a apelación, la doble conformidad, la impugnación especial, que lo conoció, artículo que lo publicó la editorial Ledger en su periódico Faceta Jurídica. Decíamos que se presentaban algunos inconvenientes o algunos problemas que se generaban con la implementación de esta ley, que es desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2018. Y vemos que en el proyecto de ley no se hacen algunos ajustes de acuerdo con los comentarios que nosotros hicimos en su momento, que fue una publicación de mitad del año pasado también. ¿Qué es lo que ocurre con la reglamentación? La reglamentación, en primer lugar, es necesaria. Se debe reglamentar el acto legislativo 01. La Constitución. Hola, buenos días. ¿Nos escucha, doctor?
la reglamentación del acto legislativo 01 de 2018, porque con ese acto legislativo se introdujeron unas reformas, los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, que obligan a que se dar a la impugnación especial o recurso de apelación especial al que hemos estado haciendo mención, en general regula el recurso de apelación, se está tramitando como ley estatutaria y me parece que es razonable que sea como ley estatutaria razones. En primer lugar, porque se reforman algunas disposiciones de la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Y por lo tanto, para reformar esa ley estatutaria, que a mi juicio y de un importante sector de la doctrina, por medio de ley estatutaria deben expedir los códigos penales o los códigos de procedimiento penal, porque la materia penal sustantiva o adjetiva es una materia que en últimas afecta a derechos fundamentales. Y las leyes estatutarias justamente están para que sean el centro de actividad del legislador cuando va a tratar sobre derechos fundamentales. Esto significa que estamos convencidos de que el trámite de ley estatutaria que se le está dando a este proyecto de ley es razonable. ¿Y qué se garantiza con ello? Se garantiza, entre otras cosas, una mayor calificación en la cantidad de congresistas que deben votar a favor de la ley estatutaria. Entonces, esto da, digamos, una garantía de un consenso de mayorías para que no sea, como ocurre en algunas ocasiones en las democracias, que las minorías son barridas por las mayorías en el Congreso. Entonces es importante que esta cualificación de mayorías establecida para la ley estatutaria opere en el caso concreto de este proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo 01 de 2018. Por otro lado, la norma, el proyecto de ley establece algunos preceptos que tienen que ver con la organización o la forma como se va a designar los magistrados de esa sala. Es muy importante que esté regulado allí de manera muy sencilla y sin hacerle adiciones o combinaciones que podrían poner en aprietos principios propios de la Administración de Justicia, autonomía, independencia, etc. Por ello, esos 3 magistrados que se propone que hagan parte de esa sala de segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, serían escogidos por el procedimiento habitual que existe para seleccionar los magistrados de las Cortes. Es decir, originalmente interviene el Consejo Superior haciendo las convocatorias, se elabora una lista de elegibles que es remitida a la Corte Suprema de Justicia, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia estaría encargada de designar esos 3 magistrados. 3 magistrados que no harían parte de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia y no tendrían funciones administrativas dentro de la Corte, dentro de la sala, sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Eso por un lado desde el punto de vista administrativo. Por el otro lado, el proyecto de ley reforma algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Reforma las disposiciones que tienen que ver con el recurso de apelación, la impugnación especial que se crea y la forma como debe tramitarse. En el proyecto de ley se dice que se trata de impugnación especial contra sentencias ejecutoriadas, sentencias en firme, y que, por lo tanto, esas sentencias solo las puede apelar tanto el procesado como su defensor. No se le da derecho a apelar esas sentencias ni a la Fiscalía General de la Nación ni a la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, tampoco pueden intervenir en el recurso de impugnación especial las
presuntas víctimas en esos hechos. Entonces, se limita por una parte el interés jurídico para apelar esos fallos porque queda concentrado en el procesado y su defensor. Ahora, ya problemas que se derivan de esa disposición tienen que ver con lo siguiente. Si la sentencia que está emitida es objeto de un recurso ordinario, como se denomina la impugnación especial, si la sentencia que está ejecutoriada tiene derecho a ser sometida a un recurso ordinario, que sería la impugnación especial, cabe preguntarse si en esos eventos también se abre la posibilidad para que pueda declararse eventualmente la prescripción de la acción penal. Si bien es cierto, aclaro, en el proyecto de ley se dice que se trata de una impugnación especial contra sentencias ejecutoriadas, en la medida en que los recursos ordinarios, y en ese sentido se regula la impugnación especial como recurso ordinario, los recursos ordinarios son aquellos que se interponen contra decisiones que no están en firme. Cabe preguntarse si eventualmente la manifestación de hacer uso de la impugnación especial conlleva la posibilidad de reclamar la prescripción de la acción penal. Y es sencillo plantear el debate en la medida en que se deja abierta la discusión, se deja abierta la interpretación. Y en la medida en que está abierta la interpretación, es una interpretación razonable que se pueda presentar el recurso de impugnación especial y al mismo tiempo solicitar la prescripción de la acción. Imaginémonos los casos de parapolítica. Los casos de parapolítica fueron fallados hace aproximadamente 10 años, digamos, hacia atrás se falló el grueso de esos casos de parapolítica. Y si recordamos las reglas de prescripción, como se trata de asuntos que se tramitan por ley 600 para los aforados del Congreso de la República, que fueron sometidos a estos trámites y condenados. Veamos el caso concreto del Gordo García, por ejemplo, que fue condenado por la Corte Suprema. Con ley 600, la prescripción se reduce a la mitad después de la resolución de acusación que se emitió ya hace más de 15 años. Entonces, cuando el asunto sea sometido, como eventualmente puede ser sometido, a discusión de la sala de impugnación especial, una de las polémicas que puede generarse allí es la de que se trata de un asunto que está prescrito, porque la sentencia que se vaya a emitir o la que se emitió por la Corte Suprema está siendo objeto de un recurso ordinario, el de impugnación, y por lo tanto no alcanza ejecutoria. Ergo, existe el debate sobre la prescripción. Por eso, en aquel artículo que les mencionaba y que fue publicado en Facetas Jurídicas, se propone que se diga de manera expresa algo en relación con la prescripción de la acción penal de los asuntos que sean sometidos a la impugnación especial. Por ejemplo, se puede decir, a partir del momento en que se emitió la sentencia de única instancia por la Corte Suprema de Justicia, no corre término de prescripción de la acción penal y ya queda saldado el asunto. O podría utilizarse la técnica que existe en materia de recurso de revisión. Como bien sabemos, cuando se tramita la revisión de un asunto y prospera, el término que corrió entre la sentencia y el fallo de revisión no se tiene en cuenta para la prescripción.
lo que significa que a partir del momento en que el juez o el fiscal que vaya a acusar estará en término para hacerlo y podrá, por lo tanto, aliviar la situación de prescripción que se podría presentar en muchos de los asuntos que están pendientes de ser objeto de la impugnación especial. Porque hay otra cosa. En la discusión de este proyecto de ley, uno de los temas que también ha sido objeto de debate es a partir de cuándo opera la impugnación especial. O dicho de otra manera, ¿qué asuntos pueden ser objeto de impugnación especial? En el proyecto original presentado al Congreso se hablaba desde el momento que se habilitaba a todas las personas que hayan sido condenadas en única instancia a partir del momento de entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, con la ley aprobatoria en Colombia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, con la ley aprobatoria, y también se planteó la discusión que fuera a partir de la Constitución de 1991. En el proyecto se han discutido varias opciones. Una de esas opciones era que fueran sentencias expedidas desde 2018 hacia el futuro, y finalmente lo que está aprobado en el texto publicado en la Gaceta del Congreso de la República es que serán todos los asuntos en los que se emitió sentencia de única instancia por la Corte Suprema de Justicia y que hayan sido emitidos con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, es decir, 4 de julio de 1991. Algunos en el Congreso han advertido que se presenta una situación compleja porque la cantidad de procesos que llegarían a segunda instancia para ser resueltos podría ser muy grande. Porque recordemos que no solamente tendrían derecho a la impugnación especial aquellos asuntos en los que la Corte Suprema emitió sentencia como juez de única instancia contra aforados, sino que también serían objeto del recurso de impugnación especial todos aquellos asuntos en donde los tribunales superiores y el tribunal militar emitieron fallo de condena revocando el fallo inicial del juez de primera instancia que absolvió. Como consecuencia de ello, es una cantidad ilimitada de procesos. No se tiene un dato exacto de la cantidad de procesos que llegarían a la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto podría darse una situación de congestión en esa instancia a la hora de resolver los asuntos que tienen que ver con la impugnación especial. En conclusión, para ir cerrando, y a pesar de que, como dijo Pavón, estos temas dan para hablar durante largo tiempo, no los quiero agobiar con mi intervención y les quiero señalar como conclusiones las siguientes. En primer lugar, en Colombia está constitucionalmente aceptado el principio de doble conformidad, lo cual significa que toda sentencia, toda primera sentencia de condena puede ser objeto de impugnación. No importa la autoridad que la haya emitido y por lo tanto, si la primera sentencia de condena proviene por parte de un tribunal superior o militar o por parte de la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se tiene derecho a la impugnación. Así lo estableció el Acto Legislativo 01 de 2018. En segundo lugar, es importante que se regule la materia. Y es importante que se regule bien. Es importante que se regule sin dar lugar a posibles impunidades, en la medida en que la regulación debe permitir que se use
el derecho a impugnar, pero que la utilización del derecho a impugnar no genere impunidades que subrepticiamente o clandestinamente se quieran introducir en la ley. Todos los condenados en única instancia o todos los condenados con primer sentencia de condena que no fue objeto de impugnación tienen derecho a que su asunto se revise, pero tienen derecho a que ese asunto se revise de acuerdo con el examen y valoración del proceso. Y para ello no debe utilizarse como escapatoria fácil, por ejemplo, la prescripción de la acción. Por último, las valoraciones que va a hacer el juez de la impugnación son sobre todo el proceso, lo cual significa que no solamente se limitará a valorar la sentencia como tal, que fue emitida en segunda instancia o en única instancia por la Corte Suprema y que condenó al aforado, no solamente va a valorar la sentencia como tal, esa es la regla de los recursos, que se debate el contenido de la decisión jurídica que es objeto de impugnación. En este caso, la reglamentación que se está expidiendo por parte del Congreso de la República, que está en camino de ser expedida, habla de que se debe valorar todo el proceso, es decir, las pruebas, la legalidad misma de las pruebas y, por supuesto, el fallo final que podrá ser revocado por el juez de la impugnación. En los anteriores términos, espero haberlos acompañado con un tema que seguramente va a volver a la escena pública en los próximos días, cuando ya se flexibilice un poco esta cuarentena y encerramiento. Cuarentena y encerramiento, por cierto, que desde la perspectiva de la misma Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es bastante discutible, porque se nos están cercenando completamente los derechos a la libertad de ambulatoria, etcétera, otros derechos, y por lo tanto esta situación desde el punto de vista jurídico va a llevar a que la Corte Constitucional, al momento de valorar la declaratoria de emergencia y las prórrogas que se han hecho, seguramente va a hacer un juicio de proporcionalidad para poder encontrar los límites dentro de los cuales es posible declarar una emergencia como esta en la que nos encontramos. Muchas gracias al doctor Diego Omar Pérez Salas por haberme invitado, a los amigos de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, por haberme permitido intervenir en esta mañana. Les envío a todos los que asistieron virtualmente un saludo, un abrazo y mi agradecimiento por haberme permitido compartir con ustedes estas ideas. Muchísimas gracias, doctor Alberto Poveda, en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, y tenemos en redes sociales más de 150 personas conectadas a nivel nacional y de hecho también en el exterior. Y vamos a dar lugar a algunas preguntas, pero han sido respondidas por usted en las conclusiones. Muchísimas gracias, nos honra con su presencia, y compartir este espacio académico con usted ha sido de gran valor para nosotros. Muy agradecido el doctor Diego Omar, también le manda acá saludos, y de verdad, doctor, muchísimas gracias. Estamos muy honrados con su participación. Excelente, esperemos tenerlo en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, de manera presencial. Nos honraría pues su visita y su compañía aquí con nosotros en un próximo evento. Será un gusto acompañarlos en el momento en que me inviten. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia y invitamos a nuestra próxima charla, que continúa a las 2 de la tarde con el doctor John Hanner Perdomo, a partir de las 2 de la tarde a las 3, con la conferencia Problemas procesales por la contingencia del COVID-19. A todos los presentes, muchísimas gracias. Mil bendiciones, doctor. Chaito. Hasta luego, feliz día, que estén bien.